Y entonces aquí vamos a hacer un do cache siempre que veas que puedes recibir un error, como aquí en el API Service lanzamos un error, o sea que lo puedes capturar, siempre tienes que utilizar un do cache, como te decía. Y aquí en el cache es muy fácil porque si viene un error, simplemente lanzamos el mismo error que te viene del API Service, que va a ser un app error en este caso. Y luego en el do vamos a primero construir el endpoint al que vamos a tirar, que eso lo hacemos con utilizando la base URL más el carácter URL más el y tú dirás, bueno, ¿y dónde está saliendo? Porque esto me está dando un error. Claro, porque tenemos que crearlo ahora. Vamos a crear lo que es el remote URL y eso lo vamos a hacer aquí en las clases base. Nos creamos un nuevo folder, se va a llamar remote URL, que vamos a poner todas las URLs que vamos a utilizar. Esto es también bastante común. Tener un archivo donde tienes las URL de los endpoints, o por ejemplo cada repositorio también puede tener su propio URL de endpoint o su propio pedacito de la URL, pero como en este caso tenemos un solo repositorio, pues ya lo tenemos en el base. Se va a llamar remote URL, o también le podrías poner base remote URL, y va a ser una clase. Podrías haber utilizado un enum, de hecho, también. Y que va a tener métodos estáticos. De hecho, vamos a utilizar un enum. ¿Vale? Va a tener métodos estáticos y va a tener el base URL, que es el que vimos en la API, que es el que llega hasta aquí. Luego tenemos el de carácter, que es luego el path que viene atrás. Y luego tenemos el signo de interrogación, page. Y justo aquí es donde le vamos a atacar el número de la page. Y luego también este set paginator lo vamos a utilizar luego. Y también el name es para filtrar, que ya lo vimos también cuando miramos los endpoints, que también lo vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, en el repositorio vamos a crear, como te decía, el endpoint a partir del base URL más el character URL, que es este, más el pagination, que viene siendo el page, el signo de interrogación y el page y el igual, y entonces aquí le ponemos el page number, y si es nulo vamos a utilizar el número 1, si viene nil entonces vamos a utilizar el 1, y luego hacemos el fetch desde el API service, el get data from get request, le pasamos el endpoint y esto te va a volver un response que va a ser de tipo character de response, que como ya sabes, ese get data from get request te devuelve, o sea, tú le pasas un genérico, se lo pasas y aquí le estás diciendo que va a ser de este tipo, ¿ok? Y aquí entonces retornas el response y ya está. Entonces, como ves aquí, si yo compilo, si hago un command B, pues ya no, como ves, compila, no pasa nada, todo bien. Ahora, si voy aquí al test y le doy a este cuadradito que está acá para correr el test, en teoría, como estoy pasando un nulo, esto me va a hacer una llamada de servicio real, me lo va a hacer a la API de Rick and Morty. Y cuando termine de correr el test, que está haciendo el testing, voy a subir aquí la terminal, pues este test en teoría va a fallar, porque como ves, le estoy pasando un nulo. Quiere decir que el repositorio me va a pillar la primera página. Y como me pilla la primera página, pues el ID no va a ser el 21. El ID va a ser el 1. Así que este test vas a ver cómo va a entrar aquí en el fail. Pero claro, fíjate que se está demorando. ¿Por qué? Porque me está haciendo una llamada de servicio. Y nosotros no queremos que en los tests pongas llamadas de servicio, porque como ves se va a tardar un montón. Imagínate que tengas que pasar un montón de tests, ¿vale? Pues entonces se tardan aún más, porque por cada test, si haces una llamada de servicio, se tardan mucho. Fíjate que ahora ya está terminando de correr. Vamos a esperar el resultado. Y como ves, falló. ¿Ves? Aquí entró al filet. ¿Por qué? Por lo que te decía, porque estoy utilizando, si aquí por ejemplo, si le pongo que esto va a ser el 1, a ver si hacemos la prueba. Aquí sí que fue bien, porque sí que me hizo una llamada de servicio y claro, como le estoy pasando el nulo, el ID número 1 es el 1, como ves, tal. Como ves, sí que fue bien. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no quiero utilizar la API para hacer los tests, como te decía, no es buena praxis. No es buena praxis, pero además que a veces ni puedes hacerlo. Entonces lo que tienes que hacer es pasar un fake
un fake. Tienes que utilizar la inyección de dependencia para pasar un fake a esta clase de test, a este repositorio, mejor dicho. ¿Cómo hacemos eso? Pues eso lo hacemos creando un fake del API Service directamente. Pues eso lo podemos hacer aquí. Podemos aquí donde tenemos los tests, que tenemos los fakes, pues podemos crear aquí un nuevo grupo que se llame API Service. Y creamos el fake API Service. Nuevo file. Va a ser de tipo SwiftFile. Y va a ser el fake API Service. Y aquí entonces ya podemos crear un API Service falso. Un API Service falso. ¿Y cómo hacemos eso? Pues puedes crearte uno, por ejemplo, yo me creé 3. Uno que todo fue bien, el otro que tuvo un error de que no vinieron los datos y el tercero de que tuvo un error de parseo. ¿Ves? Así puedes tener los 3 escenarios cubiertos. Pues vamos a crear el primero. Vamos a decirle, oye, vamos a crear una clase. Primero vamos a utilizar el @testable. Vamos a hacer un import del target, ¿ok? Y vamos a crear una clase que va a ser la implementación que va a ir bien del API Service. Me va a decir que me tengo que conformar a él. Un poco como hicimos aquí. Como ves, esta es la implementación por defecto. Pues yo ahora aquí me voy a crear una falsa que va a ser que todo va a ir bien. Aquí vamos a decir que la response va a ser de tipo codable, así nos evitamos tener que poner toda esta parafernalia. Bien, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un do catch, como ya sabes, y vamos a capturar el JSON, que es el JSON que nos trajimos cuando nos trajimos del Postman, ¿ok? El JSON que pusimos aquí en el fake, este que tenemos acá, todo este bicharraco que tenemos acá, ¿ok? Lo vamos a traer, lo vamos a capturar, vamos a decodificarlo utilizando el JSON decoder. Esto también puede lanzar un error y vamos a decodificarlo. Vamos a retornar ese decoded data aquí en la response. Y si fue un error, pues vamos a gestionarlo como mismo hicimos aquí, ¿vale? Vamos a hacer esta misma gestión de error. Que podíamos también crearnos una clase que se encarga de gestionar ese error. Porque fíjate que estoy duplicando el código en los dos sitios. Pero oye, tampoco es tanto código, pero bueno, también lo podíamos hacer. Entonces, esto es si fue bien. Ahora, si fue mal, aquí sí que voy a copiar y pegar. Si fue mal, pues simplemente cuando hacemos el get, lo que hacemos es lanzar un error de missing data. Aquí no pasó nada, aquí hubo un error, gestiónatela como puedas. Y lo mismo, pero vamos a crear otra clase, pero en este caso lo que vamos a gestionar es un error de parseo. Porque ya tenemos un método que, como ves, te devuelve la info y te pone, por ejemplo, el count, te lo pone en un booleano, cuando la verdad el count, cuando en realidad el count es un entero. El pref te lo pone también en un booleano, cuando en realidad no es un booleano, es un string. Entonces, pues eso va a hacer que cuando pongas estos campos mal, pues no se va a poder parsear el JSON, ¿ok? Entonces, por eso estamos utilizando lo mismo. Cogemos ese JSON, lo decodificamos y lo devolvemos. Y lo mismo hacemos la gestión de error. En este caso, cuando entre aquí en este catch, porque esto te va a devolver un error, pues te va a decir, oye, fue un decoding error y te va a devolver un parse error. Y esto lo vamos a utilizar ahora en los tests. Y claro, ahora en el carácter repository test, aquí, si fue bien, en el suit que estamos probando que fue todo bien, como ves, le podemos pasar un API Service por parámetro. Y claro, aquí en el API Service podemos pasarle, en lugar de utilizar el de default, podemos utilizar el de el fake, el que fue todo bien. Y lo mismo aquí. Podemos decir aquí, oye, este va a ser un API Service y le vamos a pasar el failure. Justo así. ¿Ok? Y luego ya vamos a trabajar con el del parse error. Y ya está. Así que ahora, cuando yo le paso un null, da igual que le paso un null, como estoy utilizando pues ya el JSON que tengo aquí falso, como cuando uno dice es más falso, broma. Como ves, yo aquí le tengo puesto hardcoded un ID de 21. Entonces, si yo quiero que este test corra bien, pues entonces aquí ya yo puedo lanzar este test, ¿no? Y como ves, ahora fue un poco más rápido. Aunque a veces te sale un montón de cosas. Mira, fue rapidísimo de eso.
¿Por qué? Porque no estoy haciendo una llamada de servicio. Repito, normalmente tienes que hacer esto. En los tests casi nunca vas a hacer una llamada de servicio al backend a hacer nada. Casi siempre, casi siempre. Muy bien. Entonces, ya tenemos el primer test. Todo bien. Vamos a seguir creando otros tests que no va a hacer falta. Pues este carácter repository, como te decía, va a tener también un método que es para, y aquí voy a empezar a copiar y pegar, porque como ya te he ido explicando la base, pues ya voy a ir avanzando. Este va a tener otro test que te va a devolver una respuesta cuando tú busques un carácter y le vas a pasar pues el nombre del carácter, ¿ok? Le vamos a decir, oye, vamos a buscar un carácter a través del nombre y el page number también que queremos buscar, porque obviamente, como te decía, el endpoint tiene paginación. Entonces, aquí vamos a recibir una respuesta que también va a ser un carácter list y vamos a decir, oye, vamos a ver si es verdad, si esto es verdadero, que el primer resultado de la array de results, la propiedad ID es igual a 21. Y claro, ahora se me queja. ¿Por qué? Porque search character no existe aún. Entonces tenemos que venir aquí al character repository. Vamos aquí a crear otra vez un método dentro del protocolo. ¿Ok? Se va a llamar search character, que va a tener que va a recibir por parámetro el name, que va a ser de tipo string, y el page number, que va a ser de tipo string. Vamos a conformarnos al protocolo. Esto lo voy a poner aquí abajo. ¿Ok? Y como ves, ahora se vuelve a quejar porque dice, oye, tenés que devolver aquí un carácter list o devolver un error. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente hacer un do catch del getData from getRequest y tenemos un método que nos va a transformar el endpoint para la paginación y para lo que es la búsqueda, porque tiene su pequeña lógica. Entonces, ese método lo vamos aquí a poner aquí abajo en una extensión, que lo que va a hacer es coger el page number y decir, oye, si el page number no es nulo, pues me vas a devolver lo que está dentro del el string, que es base URL, carácter URL, el nombre, que en este caso el nombre es el name, que es el de la URL, y el search pagination es la página, ¿vale? Que el nombre viene siendo el nombre de Rick, por ejemplo, y luego le tienes que apendizar también el search pagination, que es la página, en este caso. El nombre viene siendo el name, y el search pagination es con el ampersand, le pones el page y aquí le pones el número de la página a la que quieres buscar, la 1, la 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ves, si se pasa el page number, pues le devolvemos toda esta URL. Si el page number es nulo, entonces quiere decir que simplemente le vamos a pasar solo el nombre. Y entonces ya el endpoint te devuelve los primeros 20 resultados. Y así sucesivamente. Y aquí utilizamos lo que te devuelva, el string este que te devuelve la URL. Este más o menos como un constructor de ese endpoint, ¿no? A veces el endpoint tienes que construirlo dependiendo de lo que te venga por parámetro y cosas así. Entonces, si ahora aquí hacemos, ahora como ves, ahora aquí se tiene que dejar de quejar. Si corremos el test, pues en teoría, como estamos pasándole un fake, en teoría debería correr bien. Perfecto. Y hasta aquí es el happy path del repositorio. Pero pueden pasar más cosas, pueden fallar los tests. Entonces, aquí vamos a utilizar lo que es el should failure, que en lugar de ser el should normal, es el subnormal, no, el subnormal. Es el bueno, el que debería ir todo bien. Pero en el subfailure le estamos pasando un API service que siempre lanza un error. Como ves, es este que tenemos aquí. Este siempre te va a escupir un error. Ahí, toma. Esto siempre va a fallar. Búscate la vida. Pues más o menos aquí lo que podemos hacer es decir, oye, si yo llamo al getCharacterList, le paso el page number que sea y estoy utilizando el subfailure, que quiere decir que me está lanzando un error, este test debería de fallar. Y el método getCharacterList me debería devolver un error. Me debería de lanzar un error, mejor dicho. Si ahora corremos el test, como ves, pasó bien. ¿Por qué? Porque como le estoy pasando por el inicializador
un fake que siempre va a fallar, pues entonces esto aquí nunca va a pasar. O sea, nunca va a pasar de este try. Esta línea, la línea 56, nunca va a llegar. Si llega aquí, pues el test falla. Entonces, si entra el catch, quiere decir que el test fue bien. Pero ¿qué pasa? Que puede fallar por más cosas. Y aquí vamos a empezar a irnos un poquito más al detalle con los errores. Vamos aquí a revisar qué pasaría si tenemos un parse error. Y para eso vamos a crearnos aquí, en este mismo método, pues un suit, básicamente. Aquí lo podemos llamar suit solamente. Un suit. Aquí le damos suit por acá. ¿Vale? Nos creamos un suit que diga, oye, vamos a pasarle el fake API service que tiene el parse error, que es el que te decía que tenía el JSON cambiado y cosas así. Pues aquí lo que hacemos es, sí, ok, a la línea 66 si llega el test no pasa. ¿Por qué? Porque el test siempre aquí debe fallar. Estamos forzando a que lance un error. Entonces, si el test pasa, entonces yo quiero revisar que primero voy a castear el error a un app error. Perfecto. Si lo casteo fue todo bien porque el API service me está devolviendo un app error. Y luego voy a revisar que el error.localizeDescription va a ser igual al appError.parseError.localizeDescription, que es el parse error que creamos en videos anteriores. Entonces quiere decir que si yo le estoy pasando si yo estoy recibiendo un JSON cambiado y no me coincide con la clase que yo transformé, o al revés, si el JSON está bien y mi clase tiene, por ejemplo, si en lugar de poner un string, pues yo puse un booleano o lo que sea, pues este test se va a asegurar de que si pasa eso, me avise y falla y me dice, oye, está fallando, ¿sabes? Está fallando el test. Si falla el test, quiere decir que tienes un problema en el codable. Y es muy importante tener un test de este estilo en el repositorio. Y como ves, ya nos va quedando menos. Luego vamos a hacer un test que es bastante sencillo porque es el de la búsqueda, que es básicamente igual. Le vamos a forzar a que falle, le pasamos el rig y le pasamos esto en nulo, y como sabemos que va a fallar, pues entonces, oye, este test debería de lanzar un error. Y es muy parecido al anterior. Si lo lanzamos, debería pasar bien porque sí, le estamos lanzando un error. Ahora, nos está faltando una cosa aquí en el repositorio. Una cosa que es el caching. Como ves, yo aquí no estoy cachando ninguna respuesta de servicio. ¿Por qué? Porque yo estoy cogiendo así. Cada vez que yo llamo a getCharacterList, yo estoy transformando, estoy creando el endpoint y estoy recibiendo esta respuesta. ¿Ok? Y estoy haciendo la llamada de servicio. Y entonces no estoy haciendo ningún caching. O sea, en ningún momento yo estoy cogiendo esa llamada de servicio y teniéndomela por si me la vuelven a pedir, poderle dar al usuario la que ya yo tengo cacheada. En ningún momento lo estoy haciendo. Entonces vamos a añadir este caching al repositorio. Vamos a crearnos una propiedad, una extensión, mejor dicho, justo aquí, que se va a llamar una extensión, y vamos a crear el método retrieve y el método save, que básicamente lo que hace es, oye, nos vamos a crear una propiedad caché que va a ser igual a la que nos creamos en videos anteriores, al bicharraco este que tenemos aquí, y ahora vas a ver que todo va a tener más sentido. Este bicharraco pues nos va a pedir una cosa, el key, o sea, la key, mejor dicho, y el valor. ¿De qué tipo van a ser la key y el valor? Pues la key vamos a decirle de tipo string. Como te decía en aquel video, casi siempre va a ser de tipo string. Y el valor, en este caso, puede ser lo que sea. Puede ser un entero, un string, un codable, puede ser cualquier cosa. En este caso, el valor va a ser de tipo character_list_response. Y entonces decimos, oye, vamos a crear el objeto caché y a través del subscript, como ves, mira, estamos trabajando con el subscript, le voy a pasar el page number. El page number va a ser la key. El page number puede ser el 1, el 2, el 3, el 4 y me va a devolver el character_list_response que coincida con esa key, con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, ¿ok? Y luego también tienes otro método, que este es para el retrieve, que es para obtenerlo, y este es para salvarlo, o sea, que es para guardarlo en caché, que es exactamente igual. Coges esta caché y a través del subscript
le dices, oye, en la posición page number le vas a asignar la respuesta, que es la response, que le estamos pasando aquí por parámetro, esta que tenemos acá. Esto también lo podías haber solucionado de esta manera. Si tú pones aquí un private let caché, y le quitas esto aquí, así, entonces ya aquí puedes utilizar siempre esa caché, porque al final va a ser la misma. ¿Ves? También podrías haber hecho esto. Gusto del consumidor. También puedes aquí haber utilizado, por ejemplo, el caché.retrieve, que es el método. Como ves, gusto. Yo a veces utilizo los métodos. Como ves, ahora ni me acordaba que había utilizado el subscript. Aquí esto lo puedes quitar. Ahora que quité la línea anterior, Swift implícitamente, si este método te retorna algo y tiene una sola línea, pues te va a retornar lo que esté en esa sola línea. Cositas. Bien, ahora, ¿dónde lo utilizamos esto? Pues aquí arriba, justo antes de hacer el do cache, pues decimos, oye, antes de hacerme el do cache, espérate, hazme el retrieve del page number. En este caso, si es nulo, pues me le vas a poner a 1, justo como lo tenemos aquí. Y si tengo una respuesta, como esto te devuelve un opcional, puede ser nulo o puede tener un valor. En este caso, si es nulo, pues entonces sigue para aquí abajo y hace el do cache. Pero si tiene valor, pues devuélveme lo que cacheaste, ¿no? Devuélveme ese cached response. Y justo antes aquí de devolver la response, justo aquí, si todo fue bien, tengo la response, pues justo aquí vamos a cachearla, ¿sabes? Hacemos, oye, si esto es nulo, pues me vas a hacer el do cache y me la vas a guardar. La segunda vez que yo haga esta llamada, pues ya esto no va a ser nulo y me vas a devolver esta y nunca se va a ejecutar esto. Entonces me vas a devolver la que esté cacheada. Y ojo, siempre va a coincidir con el page number, si es el 1. Si luego le mandas el 2, pues entonces como no existe todavía el 2, pues va a buscar el 2 y así sucesivamente. Y así te salvas el save. Creo que en el buscador de caracteres, creo que no utilicé la caché. Ahora que lo miro, no utilicé la caché. ¿Por qué no lo utilicé? Pues ni puta idea. Lo podemos utilizar también aquí en el buscador. Creo que no lo sé por qué no lo utilicé. Creo que el buscador porque es más dinámico. No lo sé. Vale, luego lo revisamos y nos añadimos si eso también la caché. Y esto obviamente no afecta, en teoría, a los tests. Los tests, en teoría, deberían seguir pasando todo bien. O sea, debería ir todo genial. De hecho, donde podría afectar es en los failures. Pero, como ves, no hace nada. Otra cosa interesante que puedes ver es que si aquí en el Xcode tú vas aquí arriba a la derecha, tienes este iconito de aquí arriba, el del medio, y tienes aquí lo que es el code coverage. Y vas a ver que te dice todo el coverage que puedes. O sea, aquí a la derecha, como ves, te dice en dónde están pasando test en cada uno de los métodos de tu clase, ¿no? En este caso, por ejemplo, como ves, no tenemos un test que haga que te pille el método en caché. Si quieres podemos jugar con ello, pero como ves, casi todo pasan en todos los sitios. Como ves, tampoco tenemos un método donde el page number no sea nulo. Si, por ejemplo, si ahora yo hago un build, hago un coma nu, de hecho, hago un coma nu, ¿vale? El coma nu es para correr todos los tests de la aplicación. ¿Vale? Ahora se están corriendo todos los tests, están haciendo un montón de cosas, pim pam, pim pam. Bueno, ahora tienes pocos tests, ahora solamente tienes 7 tests, de hecho lo de UI eso lo puedo comentar ahora, ¿ok? Ahora cuando se acabe, bien, ya acabó, pues si vienes aquí a la última pestañita, vas a ver que ahora te salen los tests, vale, y vas a ver que tienes ya te lo diré, la propiedad coverage. Vamos a esperar a que termine de cargarse. Y si te fijas, aquí el carácter repository, si clicas en coverage, vas a ver que tiene un 95% de coverage. Este que está aquí, un 95%. Y tiene un montón de líneas que se pasan los tests. Y eso es bastante bueno, porque quiere decir que la mayoría de las cosas que hace tu clase, tus tests las gestionan, tanto para los errores como para las cosas buenas. ¿Ok? Normalmente se pide que una aplicación
¿ok? Como ves, el coverage global de la aplicación está al 55%. Normalmente depende de la empresa a la que vayas, depende de las startups en la que estés, depende de ti mismo a veces o de ti misma. Pues lo normal es que el coverage esté, lo bueno, para mí un coverage bueno es que esté en más del 70%. Es decir, a veces hay proyectos muy legacy que tienen mucho código basura viejo que son intestables y eso hace que te baje el coverage de tu aplicación. Pero si el proyecto es bastante moderno y tiene buen mantenimiento, pues más del 70, más del 80, todo el coverage posible viene bien. Pero el coverage no quiere decir que por más coverage que tengan, no quiere decir que los tests sean mejor o peor. Puedes tener un coverage muy alto y tener tests muy genéricos. No quiere decir, y viceversa, tú puedes tener un coverage bajo, pero los tests que tienes son bastante eficientes y son los tests claves que tienes que hacer. Entonces, depende de muchas cosas. Quería enseñártelo para que juegues si quieres ahora correr los tests de la aplicación, ver cuánto tienes de coverage. Te exhorto a que añadas tests para que pasen. Aquí ves que tiene el rojito. Te exhorto que juegues con añadir tests que pasen por estas líneas de código. Ya me lo dices en los comentarios si lo lograste y tal. Lo mismo para hacer un test que pruebe el cacheo. En otras clases ya lo hacemos también. Te lo dejo de tarea para que juegues con ello. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido esta pequeña introducción a hacer TDD. Como viste, fuimos creando la implementación a base de crear test, a base de crear fakes, a base de trabajar con data falsa y cosas así. Así que oye, espero que te haya gustado. Sin más, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.